Nadie sabe nada de él y sin embargo es una de las personas más famosas de la historia. No tenemos ni un solo detalle de su nacimiento, o de dónde creció, o quiénes fueron sus padres. En realidad, ni siquiera sabemos su nombre. Y lo más sorprendente es que la mayor parte de su vida, él tampoco supo quién era. Mantente en sintonía. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos estudiemos este maravilloso tema. Parecía un envío de correo común en un sobre de 10 centavos. Pero cuando Linda lo abrió, su corazón pareció salirse fuera de este mundo. Había estado esperando que el gobierno de Nebraska le enviara una copia de su certificado de nacimiento, pero cuando llegó, sintió el impacto más grande de su vida. La página estaba atravesada por las palabras certificado de nacimiento de hijo adoptivo. Normalmente esa inscripción no sería ningún problema si no fuera por un pequeño detalle. Linda no era adoptada. Ella sabía que no lo era, porque uno no llega a los 42 años con 4 hijos propios sin saber algo acerca de eso. Pero, ¿y si fuera verdad? Se generaron suficientes dudas en su mente como para hacer una llamada telefónica. Sus 2 padres habían muerto ya hacía algunos años, razón por la cual llamó a su tío. «Quiero que me digas algo», le dijo. «Acabo de recibir una copia de mi certificado de nacimiento del estado de Nebraska, Estados Unidos, y dice que soy adoptada. ¿Qué puedes decirme al respecto?» Del otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. Entonces su tío le dijo algo que le taladró hasta el hueso. «Linda», dijo, «le prometí a tus padres antes que murieran que nunca te lo contaría. Pero como lo has descubierto, creo que está bien que lo haga. Linda, es verdad, eres adoptada». Y cuando colgó apenas podía respirar. Se sentó. Y cuando por fin pudo recobrar la compostura, llamó a su hermana mayor, Joan, y nuevamente se hizo un incómodo silencio antes de que Joan hiciera una inspiración profunda y le dijera la verdad. «Linda», le dijo, «se suponía que no debería decírtelo, pero es verdad, eres adoptada». Ahora trata, amigo y amiga, de imaginar que descubres repentinamente después de 42 años que todo lo que supones de tu ubicación en el mundo, descubres que todo eso era una invención, que ni siquiera eres quien crees ser. ¿Cómo reaccionarías? Linda entró en shock y Mike, su esposo, trató de hablarle. «Escucha, cariño», le dijo, «no puedo ni siquiera imaginarme cuán duro debe ser para ti. Pero ¿por qué no tratas de encontrar a tus padres biológicos? Quizás te ayudaría a sentirte mejor. Y además tienes que pensar en nuestros niños. ¿Y si hubiera alguna información médica que fuera útil para que conociéramos?» «Mike», respondió ella, «esto no es un cuento de hadas. Ese tipo de búsquedas no siempre tienen finales felices. Mi madre no me quiso una vez. ¿Por qué habría de quererme ahora?» «Entiendo», le dijo Mike, «pero ¿por qué no lo intentas de igual manera? Peor de lo que te sientes ahora no te puedes sentir, pero sí existe la posibilidad de que puedas sentirte mejor». Ella sabía que su esposo tenía razón. Entonces colocó un anuncio en el periódico de Omaha, Nebraska, que decía: «Mi nombre es Linda, nacida de Jenny Warren en Omaha el 8 de julio de 1850 y entregada en adopción. Mis padres adoptivos fallecieron. No quiero ocasionar problemas a nadie, pero estoy buscando información o una posible reunión». ¿Sabes que cada día alrededor del mundo miles de personas descubren que la verdad no es como ellos pensaban? Miles de personas descubren que no son quienes creían ser. Una de esas personas se encuentra en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Lo hemos conocido durante 2000 años como el ladrón de la cruz.
Y eso es todo lo que sabemos acerca de él, porque la Biblia nunca nos da su nombre. No sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos dónde creció o en qué escuela estudió. No sabemos nada. Todo lo que sabemos es cómo hacía para ganarse la vida. Mateo lo llama ladrón, Marco lo llama transgresor o alguien que quebranta la ley. Y Lucas en su evangelio lo llama malhechor, el que hace el mal. Eso es todo lo que sabemos. Y al final de su vida es ladrón. Es un ladrón, un transgresor, un malhechor. Toda una vida resumida en tan solo 3 palabras. Algunas veces me pregunto qué 3 palabras elegirían para resumir mi vida o para resumir tu vida. Porque al final es todo lo que tendrás. Tan solo unas pocas palabras grabadas en una lápida de granito o un par de párrafos en la sección de necrologías del periódico. Y dentro de 100 años, si el Señor no viene antes, cuando alguien camine por el cementerio y se pregunte ¿quién fuiste?, toda la información disponible serán esas palabras en tu lápida. Las palabras finales que otras personas hayan elegido para describirte es todo lo que sabrán de ti. Y esas pocas palabras les darán una idea general de tu vida, contándoles que utilizaste bien tu tiempo o que lo desperdiciaste. Ahora bien, es posible que tú nunca leas tu propia lápida o obituario, pero lo cierto es que ya comenzaste a escribirlo día a día, minuto a minuto, porque la forma en la que tú usas los días y los minutos determina la forma en la que vives tu vida. Porque la vida es la suma total de todas tus decisiones. Y la Biblia dice que este hombre, el ladrón, al final de su vida, era un ladrón, un transgresor, un malhechor. Es el ladrón en la cruz, como lo conocemos. Y así lo hemos conocido por casi 2000 años. Yo diría más de 2000 años. ¿Fue un buen padre? No lo sabemos. Los escritores de la Biblia no lo dicen. Su vida fue mucho más que eso. ¿Era un buen proveedor para su familia antes de convertirse en criminal? La Biblia no lo dice. Todo lo que sabemos es que era ladrón, un criminal. Era de la peor calaña que los dirigentes de Israel pudieron conseguir aquel día para que la crucifixión de Jesús fuera más vergonzosa aún. La Biblia nos dice que mientras colgaba de la cruz malgastó sus últimos momentos de vida burlándose del Hijo de Dios junto con el resto de la multitud. Vamos, Jesús, decían, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Si eres verdaderamente el Rey de Israel, ¿por qué no desciendes para que te adoremos? Te daremos un trono. ¿O prefieres el trono en el que estás ahora, Jesús? ¿Por qué Dios no te salva si es que todavía puede escucharte? La Biblia dice que todos hacían lo mismo. Los que estaban rodeando la cruz no paraban de burlarse. Los fariseos habían esperado ansiosamente el momento de hacerlo. E incluso los sacerdotes, cuya tarea en el templo simbolizaba lo que Jesús estaba haciendo por ellos en la cruz en ese mismo momento, también lo hacían. Todos acosaban a Jesús. Mateo dice que lo injuriaban. Y 2 ladrones a los que solo les quedaban algunos minutos de agonía no pueden evitar el contagio de la multitud frenética. Era una locura. Lee en tu Biblia el relato de este momento de burla. Vamos, Jesús, decían, si eres realmente el Mesías, podrás hacer algo para salir de esa situación. Eso es lo que dice el cartel que está en tu cabeza, ¿no es cierto? Rey de los judíos, haz algo si eres quien dices ser. La burla creció hasta el paroxismo. Entonces, de repente, en medio de una frase, uno de los ladrones se detuvo. Cuando miró a Jesús, que colgaba de la cruz contigua, algo sucedió. Descubrió el secreto de su nacimiento. Quizás pensó en todo lo que había escuchado hablar acerca de Jesús. Quizás recordó la forma en la que Jesús se había comportado en el patio donde lo habían juzgado. No sé cuál fue el motivo, pero de pronto descubrió que no era Jesús el que estaba viviendo un engaño, sino él mismo. Y en los últimos instantes de su vida, mientras pendía de la cruz por los crímenes que había cometido, comprendió que había estado viviendo una mentira.
había sido parte de una conspiración, un encubrimiento, igual que le había pasado a Linda. Resulta que Jenny, la madre biológica de Linda, se había casado a los 17 años y la había dado a luz ese mismo año. Cuando cumplió 18, su esposo, también adolescente, decidió que ya había estado casado mucho tiempo y se marchó dejando a Ginny toda la responsabilidad de criar a Linda. Afortunadamente, Ginny encontró un trabajo de tiempo completo en Omaha, Nebraska, donde tuvo la suerte de conocer un matrimonio mayor de apellido Whitney, para que se hicieran cargo de Linda durante el día, en su horario de trabajo. El único problema era que vivía a 1 hora y media de autobús del otro lado de la ciudad. Así que aunque no quería hacerlo, dejaba a Linda durante la semana y pasaba a buscarla los viernes por la tarde. Durante un año, el acuerdo funcionó bien, pero luego algo sucedió. Un día sonó el teléfono. Era la señora Whitney. Ginny le dijo: creo que se nos presentó un problema. El servicio social descubrió que nos estamos haciendo cargo del cuidado del niño y nos amenazaron con llevarse a Linda si no vienes a firmar algunos documentos de rutina. Ginny realizó el viaje de 1 hora y media en el autobús. Y aunque no entendía toda la terminología legal de los papeles, confió en un abogado que estaba presente y confirmó la versión de la señora Whitney. Si no firmas esos papeles, le aseguró, podrías perder a Linda para siempre. Entonces, obviamente, Ginny firmó. La semana siguiente era el segundo cumpleaños de Linda. Y al terminar el día de trabajo, Ginny fue a buscarla con un regalo de cumpleaños bajo el brazo. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Insistió una vez y otra, hasta que casi tiró la puerta abajo. El encargado del edificio la escuchó y asomó la cabeza en el salón de recepción. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó. Sí, respondió ella. ¿Sabe dónde se fueron los Whitney hoy? Oh, los Whitney no viven más aquí, dijo el encargado. No sé si puedes imaginarte el dolor de la separación. No sé si podrás entender el pánico que debe haber sentido Ginny en ese momento. Quizás sí puedas entenderlo. Pero estoy seguro de que Dios sabe lo que se siente porque hay alguien que le robó a todos sus hijos y luego mató a su hijo. Dios sabe y comprende esa clase de dolor. Por ese motivo, el cielo está haciendo todo lo posible para que tengas tu certificado de nacimiento en las manos, para que por fin entiendas que fuiste robado. Pero en realidad eres un hijo, una hija de Dios. Ginny trató de hablar con el abogado, pero no quiso recibirla. El patrón del señor Whitney le dijo que había empacado sus cosas de pronto y se había ido de la ciudad sin dejar forma de contactarlo. Y mientras salía del lugar donde trabajaba, el señor Whitney, un pensamiento se le cruzó por la mente. ¿Y si los papeles que había firmado eran documentos de adopción? Presa del pánico, llamó a los servicios sociales, pero le dijeron que toda la información de adopción era estrictamente confidencial. No podrían decirle nada. Y ese fue el final del camino para Ginny, porque no tenía recursos para contratar a un abogado o a un investigador privado. Había sido víctima de una conspiración, un encubrimiento. Y cuanto más lo pienso, más me convenzo de que aquí en nuestro planeta también ha habido un colosal encubrimiento. Tú fuiste robado y alguien está tratando de que no lo descubras. El apóstol San Pablo escribió en la 2 de Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, amigo y amiga, es una conspiración deliberada, un intento deliberado de evitar que tu certificado de nacimiento, el documento de la verdad, llegue a tus manos. Pero no hay conspiración perfecta, porque todas se basan en mentiras. No importa cuán hábil pueda ser el diablo, no importa cuánto haya perfeccionado el arte del engaño después de 6,000 años,
Toda conspiración se basa en una mentira. Y las mentiras tienen huecos por todas partes. Huecos suficientemente grandes como para que la luz de la verdad brille a través de ellos. Uno de los ladrones que colgaba de la cruz advirtió un rayo de luz atravesando uno de esos huecos y repentinamente descubrió que lo habían robado en el momento de nacer. Se despertó y por primera vez en la vida, con sudor y polvo y sangre sobre sus ojos, pudo ver claramente. De pronto vio que el hombre del que se había estado burlando despiadadamente era el Cordero de Dios y su hermano mayor. Entonces pudo reconocer una voz que se destacaba por encima de las voces de aquella multitud que continuaba mofándose de Jesús. Y si prestas atención al relato, tú también podrás reconocerla, porque es una voz que has oído muchas veces durante años. Presta atención, es la voz que siempre usa el sí condicional. Jesús, si eres el Rey de los judíos, entonces sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Puedes reconocer esa voz? Deberías, porque ya la has escuchado anteriormente. Es la voz de un ser mentiroso que dice si eres. Y creo que el ladrón podía reconocerla porque la había escuchado toda su vida. Y creo que Jesús también la reconoció porque la había escuchado antes en el desierto, en el comienzo de su ministerio, haciéndole la misma sugerencia: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate desde la almena del templo. Es obvio quién dijo eso, ¿verdad? Lucifer. Pero ahora no le decía, tírate de la cúspide del templo, sino que le decía, desciende de la cruz. Que dicho sea de paso, también es una cúspide, una almena, porque es un gran altar del cielo. Es el gran altar. Es el lugar donde Jesús demostró que Dios es todo lo que nos ha dicho que es. ¿Sabes? A veces me pregunto, ¿en qué momento se habrá dado cuenta Satanás de que en la cruz, allí Jesús, en esa luz destellante que venía del trono de Dios al rostro del Hijo de Dios, allí Él selló su suerte definitiva? Cuando escucho los insultos que eran proferidos por los labios de la multitud, me pregunto si Satanás no se habrá dado cuenta de que la cruz del Calvario lo iba a dejar en evidencia como mentiroso y asesino. Y creo que hoy el diablo daría todo lo que fuera por deshacer lo que sucedió en la cruz, porque ha comprendido que Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Jesús dijo en San Juan capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús pasó por el sufrimiento de la cruz porque sabía que era la manera más rápida y mejor de dilucidar la discusión sobre el carácter de Dios. Sabía que si íbamos a aprender el amor de Dios, sería gracias a la cruz. Sabía que si íbamos a escapar de las garras del pecado y si íbamos a descubrir el secreto de nuestro nacimiento, iba a ser gracias a la cruz. Y esa misma cruz continúa acercando a los hombres y mujeres a Dios. Y esa es la razón por la cual el diablo odia tanto que se predique acerca de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Puede que haya salido de los labios de un sacerdote, de un dirigente o de un ladrón, pero no hay dudas de quién fue el que las dijo realmente. San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo personalmente creo que los ángeles malignos aún se reúnen en el lugar donde fue levantada la cruz. Estuvieron aquel día y aún están allí. Tienen miedo de que la verdad salga a luz. Por eso se mantienen en las sombras tratando de hacernos dudar. Porque donde quiera se levante la cruz de Cristo, donde quiera se predique la verdad de la Biblia, el diablo siempre acude porque sabe que su encubrimiento está a punto de quedar descubierto.
Unos momentos atrás, el ladrón estaba en el suelo, luchando con los soldados romanos. Pero ahora estaba luchando contra algo mucho peor. Estaba luchando contra una convicción, la convicción de que el hombre que estaba en la cruz contigua era realmente el Hijo de Dios. Y en medio de la oscuridad de aquella hora, pronunció 9 palabras. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón estaba ante la presencia de Dios. El primer hombre en reclamar la sangre de Cristo no fue un fariseo, ni un gobernante, ni un escriba, ni siquiera un sacerdote. Fue un hombre malvado. Y la cruz sigue siendo el lugar para los hombres y las mujeres malvados. Puede ser que tú sientas que no eres lo suficientemente bueno para asistir a la iglesia, y por ese motivo que no eres lo suficientemente bueno para ir al cielo. Entonces, finalmente, estás entendiendo el punto crucial. No lo eres. Ninguno de nosotros lo somos. Solo Jesús es lo suficientemente bueno. Pero gracias a la cruz, el cielo está a disposición de todos los que descubren que su vida ha sido una mentira. El cielo es para los delincuentes comunes que finalmente se dan cuenta de quién es Jesús. Sabes, en el desierto Satanás había tentado a Jesús para que tomara el camino fácil, pero Jesús lo rechazó. Y en la cruz el diablo le susurró al oído: ¿qué vas a hacer ahora, Jesús? Deberías haber aceptado mi oferta. Ahora te vas a quedar sin nada. Y las personas que pensabas que te iban a elegir de propia voluntad acaban de clavarte en la cruz. Entonces sucede algo que sacude al diablo hasta los tuétanos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un sucio delincuente común acaba de elegir a Jesús por propia voluntad. Oh, amigos, esto es emocionante porque muchas personas estaban dispuestas a llamarlo Señor cuando lo sanaba o hacía milagros. Mucha gente estuvo dispuesta a llamarlo Señor después que salió de la tumba. Pero en la cruz hubo una sola persona que lo llamó Señor. Y era un transgresor, un ladrón y malhechor. ¿Cómo lo llama Jesús? ¿Cómo Él lo llamó a Jesús? ¿Tienes ahora la sensación de que no te han dicho toda la verdad? ¿Qué es lo que ves cuando miras a la cruz? ¿Tienes una vislumbre de tu verdadera familia? Retomando la historia, Linda puso un anuncio en el periódico de Omaha el 25 de octubre de 1992. El 2 de noviembre, su teléfono sonó. Era el agente del servicio social. Linda le dijo: creo que vas a tener una muy feliz Navidad. Resulta que Janie había visto el anuncio y había llamado a la agencia y tenía información sobre Linda que nadie más en el mundo podía conocer. Linda, dijo el agente: ¿puedo darte tu número? ¿Puedo darle tu número? Por supuesto, respondió la mujer. Más tarde, aquella misma tarde, cuando el teléfono sonó, Linda estaba demasiado nerviosa para responder. Su esposo le sostuvo la mano. La voz de una mujer del otro lado de la línea le preguntó: ¿eres Linda? Sí, respondió ella. ¿Eres tú, mi mamá? Y dos extrañas rompieron en lágrimas simultáneamente. Y cuando Linda pudo recuperar la compostura, le dijo: mamá, no puedo creer que hayas leído los clasificados el mismo día que yo puse el aviso. Querida, dijo mamá, he estado buscando este anuncio en el periódico todos los días durante los últimos 40 años. Es posible que hayas llegado al punto en que comienzas a percibir que has estado viviendo una mentira y te gustaría descubrir la verdad. La vida puede ser mucho mejor y tener mucho más sentido del que tiene para ti ahora. Y vas a descubrir que si estás dispuesto a enfrentar la verdad y buscar a tu verdadero Padre, que es Jesús, que ha estado escuchando las oraciones del planeta todos los días de tu vida, esperando noticias tuyas. Casi 40 millones de nacimientos quedan sin registrar cada año. Más que la población entera de un país como Canadá o España o Argentina. Son niños que crecen sin su certificado de nacimiento.
por lo que no pueden disfrutar de las actividades normales de la vida diaria, como lo haces tú. Por eso, amigo, amiga, a veces me pregunto, ¿cuántas personas no están aún registradas en los libros del cielo? ¿Cuántos no son conscientes todavía de que fueron robados en el momento de nacer y que su verdadero Padre los está buscando? ¿Cuántas personas todavía no se han tomado tiempo de pararse frente a la cruz y hacerse cargo de lo que descubran allí? Porque lo tendrás que enfrentar tarde o temprano. Puedes hacerlo ahora o cuando ya sea demasiado tarde. Y cuando te paras ante la cruz y ves el cuerpo del único Hijo de Dios torturado y sangrante, colgando de ella, abatido por el peso de tus pecados, ¿cómo no puedo verlo claramente? ¿Cómo podrás perderte el amor del cielo? ¿Cómo podrás rechazar su invitación de volver al hogar? No importa cómo te llame la gente, tampoco importa si es verdad. A aquel hombre lo llamaron ladrón, transgresor y malhechor. Y todas estas cosas eran ciertas. Pero estuvo entre los primeros que se aferraron al altar celestial y encontraron la verdad sobre su nacimiento. Yo tengo esperanza de encontrarme con aquel ladrón en el cielo. ¿Sabes que cuanto más pienso en ello, más me parece que la Biblia no nos dio el nombre de ese ladrón a propósito? Si tuviera nombre y apellido, el ladrón sería claramente un tercero. Pero al no tener nombre, puede asemejarse notablemente a ti. ¿No te parece? El cielo te está llamando. Ha estado esperando durante años para escuchar noticias de ti. Ha estado escuchando todas las oraciones que ascienden a la presencia de Dios para ver si la tuya está allí. Permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Hay alguna buena razón para que no abras el sobre y descubras la verdad acerca de tu nacimiento? Acompáñame en oración. Padre, hoy estamos en pie ante la sombra de la cruz y contemplamos el cuerpo flagelado y sangrante de tu único Hijo. Podemos ver que nuestros pecados son los clavos en sus manos y nuestro orgullo e incredulidad se convirtieron en la lanza que atravesó su costado. Por favor, Señor, te pedimos junto con el ladrón sin nombre que nos recuerdes cuando vengas en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.